Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Elisa. ¿Cómo está Elisa? ¿Qué tal con el clima? Con frío, pero bien. Ay, qué bueno, qué aire, ¿verdad ustedes? Sí, hoy sí amaneció raro el día. Sí, yo creo que si hay algo que está muy fuerte es el aire, pero por ahí yo estaba escuchando que decían que es mejor que haya mucho aire porque esto se lleva el frío. No sé si sea cierto, ¿verdad? Pero tal vez sí que puede tener un poquito de razón, ¿verdad? Pero yo espero que ustedes estén bien. Por la mañana estuvo lloviendo un poquito y el tráfico creo que hasta ahorita es un caos. ¿Alguien que todavía vaya en tráfico? Merlin. Merlin, ¿usted todavía va en tráfico? Sí, licenciada. Ah, con cuidado, pues, por favor. Sí es importante que me ponga atención, pero también que ponga atención al tráfico, por favor, ¿yo? Muy amable, Igual, gracias. igual también por ahí creo que no sé quién más me levantó la manita por ahí, que iba en tráfico. Ok, buenas tardes. Con cuidado, Cecia, por favor. Yo sé que a veces el tráfico pues no nos ayuda. Yo no sé si ustedes son igual que yo, pero a mí sí me cuesta un poquito ser paciente en cuestión del tráfico. A mí me desespera la situación del tráfico. Sí, yo creo que a todos, ¿verdad? Porque o sea, uno no avanza, uno quiere comer, uno quiere casualmente ir al sanitario, ¿verdad? Pero qué bueno verlos por acá. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Gracias a Dios porque a pesar de las adversidades, hoy estamos nosotros acá tranquilos y en paz, ¿verdad? Por ahí no sé si ya se enteraron de la situación que tiene en México, que empezó ayer con un golpe al narcotráfico, ¿verdad? Y que por ahí están incendiando buses, casas, están bloqueando las calles, están matando por ahí a cualquiera, ¿verdad? Entonces, sí está un poquito complicada la situación para México. Ayer estaba viendo las noticias que Cuba sí la está pasando muy mal. Cuba no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida, ¿sí? Entonces, la gente está empezando a hacer cosas que se pueden hacer con energía renovable, ¿sí? Algún molino manual, alguna cosecha y cositas como estas, pero Cuba sí se le está viendo muy, muy difícil porque el presidente Trump pues ha indicado que si hay algún país vecino que decide apoyar a Cuba, pues va a ser bombardeado, ¿verdad? Entonces yo ayer miraba las noticias anoche y hay gente que lleva días sin comer o hay personas que solo están haciendo un tiempo de comida, ¿verdad? Eso sin dejar de la mano a Venezuela también, que pues por ahí les está costando muchísimo con lo de la gasolina, por lo del petróleo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, nosotros en lo que cabe, pues estamos mejor que cualquier otro país, ¿verdad? Ahora bien, si por momentos ven que apago mi camarita, es por la situación del aire, ¿sí? Hay demasiado aire y pues eso hace que la señal pues no se vea al 100%. ¿Sí? Ahora bien, antes de iniciar con la clase, no sé si alguien se recuerda qué fue lo que platicamos la clase pasada, pero no Eh, sé quién. Cuénteme, Esteban, escucho. Pues sí, y si no estoy mal, creo que es la psicología se divide en dos. Eso me recuerdo algo. Uh -huh. Sí, Ok, muy bien. Al menos se acordó que algo que es lo importante, ¿verdad? ¿Alguien más por acá? ¿Alguien más por acá? Por si alguno
le escribe a algún compañero, dígale que vuelva a ingresar, por favor, yo por error, en vez de aceptar, le di rechazar. Yo creo que ahorita vamos a ver por aquí. Ahí está. Perdón a quien ingresó ahorita y le di rechazar. Bueno, sí, de hecho vimos que la psicología pues se dividía en dos, ¿verdad? En lo que era la mente y en lo que era el cuerpo, ¿verdad? Dos cosas que van de la mano que nosotros pues no podemos dejar desapercibir, ¿sí? Pero por ahí hoy vamos a ver por qué es que el estructuralismo y el funcionalismo pues llegan a tener un debate, ¿sí? Ahora bien, antes de iniciar con el tema, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a la tarea? Que vale 10 puntos para el primer parcial. Ok, dígame Jonathan, luego voy con Jessica. Okay, ahorita. Muy bien, ahorita solvento su duda. Jessica. Hola, licenciada, muy buenas tardes. Así rápidamente le quiero comentar. Yo le escribí. Yo pude inscribirme en la universidad hasta ahorita, entonces no sé si me puede dar chance para poder entregar las tareas. Yo me pongo las pilas. Ok. Ay, perdón, no había visto su mensaje. Muy bien, no tenga pena. Bueno, Gracias, les licenciada. Muy amable. comento. ¿Quiénes son nuevos por acá? Levanten la manita, por favor, para que yo pueda reconocerlas y pueda ponerlas al día de lo que hemos avanzado. Por acá tengo dos mensajitos. Hasta ahorita estaba viendo por acá. Bueno, miren pues, para quienes son o están hoy por primera vez, como lo que es Jessica, la clase pasada, pues ya empecé a dar lo que es el contenido del primer parcial, ¿sí? Entonces yo ya subí la presentación a Classroom. No sé si usted ya se agregó a Classroom, Jessica. Sí, ya, licenciada. Ya. Ok, entonces ahí está la presentación. Voy a explicar así de manera rapidita el trabajo número 1 para la zona de 10 puntos del primer parcial. Eso significa, Jessica, que usted tiene 10 puntos del trabajo que está viendo en mi pantalla y 20 puntos del primer examen para tener un total de 30 puntos, ¿sí? Entonces no se preocupe porque la tarea la subí en estos días, la semana pasada, y se entrega una semana antes del parcial. ¿Cuándo es esa fecha? Yo le subí el programa para que usted pueda verificar en qué fecha está lo que es el primer parcial. Pero si no estoy mal, con ustedes es por ahí por la segunda o tercera semana de marzo, si no estoy mal. Pero habría que verificar, ¿sí? Ahora bien, por ahí algunos tienen duda con respecto a la fase, lo que es el trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo 3. Nuestro trabajo se llama El devenir de la psicología y su objeto de estudio, ¿sí? ¿En qué consiste este trabajo? Aquí tenemos una estructura del trabajo. Ustedes van a formar grupos de 3, ¿sí? Para realizar este trabajo. Si hay alguien que solo cuenta con 2, entonces trabajan en parejas, ¿sí? El trabajo deben de presentarlo en formato PDF. Eso significa que usted lo puede trabajar en Word, pero después de eso usted lo convierte en PDF, porque muchas veces los Words no son compatibles. Puede ser que a mí se me mueva, que venga amontonado, que falten datos o alguna otra ocasión. Entonces, en PDF no hay ningún problema. Ahí se queda tal cual usted lo tiene, ¿verdad? El trabajo tiene que tener carátula, índice, introducción, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿sí? Debe trabajar con letra Arial 11, interlineado 1.5 y debe utilizar normas APA, ¿sí? Ahora bien, yo les puse a ustedes 3 aspectos a poder trabajar. La primera es la línea del tiempo. La segunda es una matriz de contraste donde usted va a hacer un cuadro comparativo del estructuralismo y el funcionalismo. Pero ese cuadro comparativo debe de llevar autores, debe de llevar objetos de estudio, debe de llevar el método y debe de llevar la influencia, ¿sí? Ahora bien, el número 3 es el ensayo de reflexión.
Y ese ensayo debe estar basado en el objeto de la psicología clínica, ¿sí? Ahora bien, yo les puse en el trabajo que de estas 3 opciones que yo doy, ustedes van a elegir 2, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy, Esteban. Por ejemplo, alguien me puede decir un caso hipotético. En mi grupo está Jessica, está Esteban y estoy yo, ¿sí? Entonces nosotros llegamos al acuerdo que vamos a trabajar la línea del tiempo y vamos a trabajar lo que es el ensayo, ¿sí? De las 3 opciones ya elegimos esas 2, ¿sí? Entonces sobre esas 2 yo les pongo 10 puntos, ¿sí? Ahí está la instrucción de lo que tiene que llevar cada cosa. Si ustedes eligen la línea del tiempo, pueden trabajarla en Canva, en Genially, en Prezi, en PowerPoint, en Word o como usted quiera, ¿sí? Ahí yo les dejé abiertas las opciones para que usted pueda trabajar de la mejor manera, ¿sí? ¿Solventé dudas? Esteban, no sé si ahora sí quedó claro. Solo con respecto al ensayo, yo más o menos podría, ¿cómo se llama? Decirme más o menos qué es lo que quiere un poquito ahí, disculpe. Ok. Si usted opta por elegir el ensayo, usted va a redactar un ensayo máximo de 2 páginas, porque si tiende a ser más de 2 páginas, entonces ya se convierte en un resumen, ¿sí? Pero ese ensayo debe de contestar a una pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Por qué es fundamental para un psicólogo, en este caso para usted, entender al ser humano desde una frontera biopsicosocial? ¿Sí? Aquí hay que investigar un poquito también sobre el tema. Prácticamente de todo, pues hay que realizar una investigación para que usted pueda pues, ampliar un poquito más el conocimiento. ¿Sí? ¿Respondo su duda, Esteban? Gracias, licenciada, sí. Muy amable. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está. ¿Sí? Ahí yo les coloqué una lista de cotejo de qué es lo que voy a calificar, ¿verdad? Para que así usted no me diga, ay, mire, me bajó 2 puntos, pero no tenía norma zapa, no tenía orden, no le puso índice, no le puso carátula y así, ¿verdad? Y por favor, solo el coordinador debe de subir la tarea, ¿sí? Por ejemplo, si en mi grupo está Vilma, está Alejandra y está Jessica, y las 4 subimos la tarea, les bajo un punto por cada integrante que suba la tarea, ¿sí? Entonces, si seguimos instrucciones, no pasa nada, ¿sí? Al contrario, eso sí, si hay trabajos muy buenos, muy bonitos, y dan la mía extra, como decimos en Guatemala, pues yo con mucho gusto le puedo dar un punto extra o incluso 2 puntos extras, que esos puntos extras le pueden servir para colocárselos en su examen parcial. Eso sí, yo le voy a indicar al grupo, ¿verdad? O al coordinador por clase, mire, hicieron un excelente trabajo, tienen 2 puntos extras o un punto extra, ¿verdad? Porque también yo premio, ¿verdad? El esfuerzo que todos hacen, ¿verdad? Ahora bien, si usted entrega su trabajo con todo lo que indica, entonces seguramente va a tener sus 10 puntos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí, ya entramos de lleno al curso. Nuevamente, bienvenidos a los que nos visitan hoy por primera vez. Qué alegre que se hayan unido y cuando sea así, por favor, siempre hábleme para que así yo lo pueda poner al corriente de lo que ya vamos a trabajar. Entonces, para que usted no se equivoque, porque el día de ayer me pasó, yo voy a dar el curso de psicometría y por ahí me dice un muchacho, licenciada, fíjese que yo creo que me equivoqué de carrera. Entonces yo me asusté porque yo dije, pero si ya está en el 7º semestre. Entonces le digo yo, ay, ya me está asustando, le digo yo, ¿por qué se equivocó de carrera? Entonces me dice, licenciada, es que yo soy de derecho, me dijo. Entonces, nada que ver, ¿verdad? Pero sí estaba en el 7º semestre también, ¿verdad? El curso es Escuelas de la Psicología 1. ¿Sí? Vamos a empezar entonces acá con Escuelas de la Psicología 1. Y vamos a ver en qué consiste el funcionalismo. El funcionalismo viene de función, ¿sí? Necesitamos conocer por qué funciona de esta manera, por qué se da de esta manera y si de plano hay alguna función que tenga
que vaya llevando proceso tras proceso para tener un resultado, ¿sí? Entonces, un consejo que yo les doy para que ustedes puedan estudiar para los exámenes, para el privado, para la tesis y para cualquier otra cosa, es que usted asocie los conceptos, ¿sí? No que memorice, porque para memorizar, algunos somos muy buenos, es mi caso, pero pasa 1 año, 2 años, 3 años y se me olvida, ¿sí? Porque lo memoricé para un momento, pero si usted hace comparaciones o relaciones, no se le va a olvidar. Yo sé que funcionalismo viene de función, estructuralismo viene de estructura, y ahí me voy, ahí no me puedo perder, ¿sí? Entonces, en el funcionalismo vamos a tener a un representante. Ese representante es William James, ¿sí? Este señor va a ser muy sonado para ustedes a lo largo de la carrera, ¿sí? ¿Y por qué William James? William James tiene que ver con el funcionalismo porque él se centra en cuál es la utilidad y la función de todos los procesos de la mente, ¿sí? Al saber cómo funciona todo en la mente, pues él sabe que este funcionamiento debe de tener una adaptación al medio ambiente o al contexto en el que nosotros estemos, ¿sí? Un ejemplo, si yo sé que voy a ir a la playa, yo no voy a llevar el suéter, no voy a llevar el pants, no voy a llevar los tenis, no voy a llevar gorro, no voy a llevar guantes. ¿Por qué? Porque eso no me va a funcionar a mí en la playa. Yo sé que si voy a la playa, llevo traje de baño, llevo toalla, llevo camiseta, llevo gafas, llevo un sombrero, llevo bloqueador, porque eso sí me va a servir y me va a funcionar en la playa, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo va a funcionar, ¿sí? Yo no sé si aquí a ustedes les ha pasado que muchas veces uno se despierta y ve que el clima está como frío, como húmedo, parece que va a llover. Entonces uno se va preparado, ¿verdad? La sombrilla, el suéter, las botas y ta. Pero casualmente, a mediodía, un gran sol, ¿sí? Entonces todo eso que yo traía puesto, pues ya no me está funcionando porque si hay calor el suéter me va a estorbar. La sombrilla tal vez sí la voy a necesitar para el sol, pero casi que nadie la usa, ¿verdad? Entonces, voy generando una idea, voy pensando, voy analizando y voy viendo que algo pues me va a funcionar. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, si ustedes pueden ver acá en mi imagen, tengo a 2 personas y a ambas personas se les ve lo que pues, son como engranajes, ¿sí? Que van funcionando en el cerebro. Y si nos damos cuenta, en la imagen que tenemos, pues hay música, hay videos, hay correos, hay llamadas, ¿sí? Porque pues todo esto nosotros vamos pensando y en algún momento pues una llamada me sirve para cubrir algo. Ay, perdón. Ahora bien, dentro del funcionalismo, después de ver a William James, se da cuenta que va a estar Charles Darwin, ¿sí? Pero no ese Charles Darwin que sale como vestido de payaso en las películas, ¿verdad? Ese no, ¿sí? Sino este Charles Darwin que yo tengo acá. Y él hace aportes sobre lo que es el funcionalismo, porque él dice que hay una teoría de la evolución. Nosotros los seres humanos estamos en constante evolución y para esa evolución nosotros vamos superando o vamos viviendo diferentes etapas de la vida. En su momento, usted y yo fuimos bebés. De ser bebés, fuimos niños. De ser niños pasamos a ser adolescentes. De ser adolescentes pasamos a ser adultos y nos espera la vejez, ¿sí? Entonces, por ahí el funcionalismo se da cuenta, este señor Charles Darwin, que nosotros sí o sí estamos en pero ya es menos, porque nada es para siempre, ¿sí? Pero viene Charles Darwin y se da cuenta que en el funcionalismo hay una premisa, ¿sí? Esa premisa es la de la supervivencia,
¿sí? Díganme si en Guatemala no estamos tratando de sobrevivir todos los días. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí o será que no? Sí, ¿Por qué creen que sí estamos sobreviviendo todo el tiempo? Considero que por los precios tan altos y por la falta de empleo y por la corrupción y por por un montón de charadas. Correcto. La verdad es que es cierto. ¿Sí? Estamos tratando de sobrevivir con el poco dinero que tenemos. ¿Sí? Y muchas veces hay que estirar un poquito el dinero para que nos alcance. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, una compañera me decía, voy a ir a pedir un nival. Me dijo, ¿verdad? En mi trabajo, y yo, ¿vale de qué? Le dije, yo no sabía de los vales y tengo ya mucho tiempo de trabajar ahí. Y me dice, es que fíjese que ya esta semana ya no tengo para mi pasaje. Entonces, si yo pido un vale, es un adelanto, ¿verdad? Yo puedo pedir 100 quetzales, 200 quetzales y a fin de mes cuando me paguen me los descuento, ¿verdad? Entonces yo le digo, ay, pues es un poquito complicado porque entonces esos 100 que pide ahorita le van a faltar al siguiente mes, ¿verdad? Pero entonces Charles Darwin se da cuenta que el hombre y la mujer pues está en constante supervivencia, ¿sí? Y para que nosotros podamos tener esa supervivencia todos los días, pues eso viene primero de la mente, ¿sí? Porque necesito pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué sí tengo que seguir haciendo y qué no tengo que seguir haciendo? Si yo sé que ya se acerca fin de mes y me estoy quedando sin dinero y en la calle se me antoja una Coca-Cola, pero yo sé que ya no me va a alcanzar, porque si me tomo esa Coca-Cola puede hacer que me quede sin pasar un día. Entonces ya viene el pensamiento, ¿sí? Ya viene el uso de razonamiento, de la lógica, del análisis, ¿sí? Entonces, después de ver que esto empieza en la mente, pues va a haber una conducta, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa conducta? Pues reaccionar y saber de que no puedo complacer ese deseo de que aunque haya mucho calor y la Coca-Cola me esté haciendo ojitos y yo me la esté saboreando, pues yo no me la puedo tomar, ¿sí? Puede hacer que eso me enoje, puede hacer que eso me decepcione, puede hacer que eso me moleste, ¿sí? El año pasado yo tuve una situación con el banco. En diciembre me clonaron mi tarjeta en la gasolina y hicieron un gasto como de 6,000 quetzales, ¿sí? Yo llamo al banco, hago el reporte, mire, qué pasó con mi tarjeta, ¿verdad? Porque sí me llegó al teléfono mensajito tras mensajito que se había cobrado, se había cobrado, se había cobrado, ¿verdad? Yo no gano 6,000 y algo, al menos en esa temporada, ¿sí? Porque era diciembre. Entonces el banco no me solucionó nada, ¿sí? En enero yo tenía que pagar esos 6,000 quetzales, porque si no me cobraba intereses y more. Ya ustedes conocen cómo es el banco, ¿verdad? Entonces, cuando llegó enero, yo estaba muy molesta porque yo decía, tengo que pagar algo que yo no me gasté. ¿Sí? Entonces, yo incluso hasta trabajaba enojada porque yo decía, solo estoy trabajando para poder ganar y aún así no voy a poder terminar de pagar, tengo que prestar. ¿Sí? Entonces, muchas veces mi conducta, pues sí, va a influir. ¿Sí? Ahora bien, Charles Darwin se da cuenta también que todo viene de la mente y de la conducta, pero por lo tanto él se da cuenta que nosotros necesitamos herramientas o instrumentos que nos permiten a nosotros evolucionar todos los días y así poder adaptarnos al medio en el que nosotros estamos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que usted se dé cuenta que hoy fue un caos en Guatemala. Si me voy en bus, me voy a hacer más de la hora. Una compañera le tocó correr y caminar usted para poder llegar y aún así llegó tarde, ¿sí? Entonces, tenemos la capacidad de poder pensar, de poder accionar y de poder adaptarnos con mucha facilidad al medio o a la necesidad que nosotros necesitamos cubrir, ¿sí? Si ustedes ven en mi imagen, tengo a lo que es un nómada, luego puede ser que ya sea un cavernícola, esto ya es un ser humano completo, hasta que llega a un ser que ya evolucionó. Uno lleva lo que es una piedra, el otro ya lleva una piedra con una lanza, el otro ya lleva una espada, entonces van en constante evolución, ¿sí? Las máquinas han evolucionado tanto
Si no vean, los aparatos han evolucionado tanto. Ahora usted puede mandar un correo desde el teléfono, puede mandar un Excel desde el teléfono también. Ya no necesita de una computadora. Dígame, Araceli. Licenciada, buenas tardes. En el caso, cuando hay así como las pandemias y todo eso, que los investigadores sacan las curas, ese también es otro tipo de supervivencia. Claro que sí. Muy buen punto. Porque entonces el ser humano se da cuenta que la humanidad se está acabando, porque en pandemia ustedes fue de veras una cantidad de personas que murió, que yo digo, wow, de veras que para los que tuvimos ahí sí que la pérdida de algún familiar, creo que sí se pudo ver, ¿verdad? Entonces, ese también es otro método de supervivencia, ¿sí? Ahorita está muy anuente lo que es el sarampión, influenza y COVID. Así que cuídense, por favor. Si sale a la calle, el aire increíblemente sí nos hace daño. Entonces, use su mascarilla, ¿verdad? Sigo por acá. Bueno, ahora bien, Charles Darwin se da cuenta que pues nosotros necesitamos sobrevivir, ¿sí? Y ya vimos que para eso influye lo que es la mente y la conducta. Pero dentro del funcionalismo, Charles Darwin tiene una pequeña influencia. ¿Cuál es esa pequeña influencia? Él se da cuenta que después de que nosotros estamos tratando de sobrevivir cada día, entra en juego lo que es la mente y la conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos estar en constante evolución y asimismo necesitamos adaptar en el que estamos viviendo en ese momento. Si yo sé que el bus pues ya me dejó, viene muy lleno, no hay buses, yo tengo que ver cómo sí o sí yo llego a mi trabajo, ¿sí? Porque en el trabajo a mí no me van a preguntar si vino corriendo, si vino en Uber, si vino en taxi, si vino en moto, camino. ¿Sí? El trabajo no me pregunta. Si usted no cumple, pues usted sabe que hay una sanción, ¿sí? Por eso es que acá en mi imagen también yo tengo lo que es un rompecabezas, porque muchas veces nosotros tenemos que encajar ante muchas situaciones o contextos, ¿sí? Y muchas veces ese encaje va a ser positivo para nosotros, como puede hacer que sea negativo. Ahora bien, si nos vamos ahora al enfoque de William James, nos vamos a dar que la historia para él va a ser una disciplina que puede dividirse en dos grandes etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos etapas? La primera es la base fisiológica, ¿sí? O precientífica, ¿sí? Antes, en la época de antes, había muchos pensadores que querían tener la razón sobre todo. Ellos decían, la persona está reaccionando de esta manera, yo tengo la razón, ¿sí? Entonces William James se da cuenta que no todo el mundo puede tener la razón, porque si no ya se imaginan el conflicto que tuviéramos si todos quisiéramos tener la razón sobre algo. Entonces él viene y empieza a introducir lo que es la filosofía, porque la filosofía empieza a cuestionar el funcionalismo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será que sirve? ¿Será que funciona? ¿Será que es útil? ¿Será que nos va a tener buenos resultados? ¿Sí? Y también empieza a ser precientífica porque empiezan a aplicar lo que son pruebas. ¿Sí? Si ustedes ven mi imagen, hay una persona haciéndole prueba a otra persona. Porque recordemos que el funcionalismo pues se enfoca un poquito en lo que es todos los procesos mentales y la conducta. Entonces, para que usted se haga una idea, antes, por ejemplo, habían personas que tenían como algún tipo de enfermedad mental, ¿sí? Podría ser que la persona sentía que la estuvieran persiguiendo, que escuchaba voces, que miraba personas. Entonces, estas personas las llevaban a un laboratorio, ¿sí? En ese laboratorio hacían un estudio científico donde se le aplicaban diferentes pruebas para poder ver cómo era que la persona pensaba, cómo era que la persona actuaba,
cómo respondía la persona ante un estímulo, ante una situación. Entonces, por eso es que vemos que pues por ahí tenemos a un doctor evaluando al paciente con algún tipo de prueba que se hacía en el cerebro. Pregunto por acá. ¿Alguien ha visto la serie de Stranger Things? ¿O ha escuchado? Reaccione ahí con un emoji, ¿no? Sí, Jessica sí lo ha visto, Marjorie, Annelies también, ¿verdad? Esta serie es un poco curiosa porque al inicio empieza con es una niña. Ella donde hacen diferentes pruebas porque esta chica pues tiene poderes, ¿sí? Y poderes que los maneja muy bien con la mente, ¿sí? Entonces ellos empiezan a estudiar porque es que ella pues tiene estos poderes y porque es que en algún punto estos poderes se habilitan y en otros la debilitan, ¿sí? Entonces empiezan a hacer pruebas acá en lo que es el cerebro, ¿sí? Porque quieren entender la mente, ¿sí? Ahora bien, la segunda etapa que da el enfoque de William James es el resurgimiento de la psicología científica como disciplina independiente, porque William James se da cuenta que la psicología debe de ser cuantificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya podemos tener resultados. Y por eso es que empiezan a surgir los laboratorios. Y entonces la psicología ya entra en juego como una disciplina sola, ¿sí? Se separa de la filosofía y es nada más una disciplina científica. Y científica ¿por qué? Porque en este caso, las personas que llegaban a un laboratorio entraban en un proceso de observación, entraban en hipótesis, entraban en análisis de casos, entraban en experimentación, entraban en estudios del problema y por último, pues tenían que tener un resultado para ver si sí funcionó o no funcionó. Entonces aquí entra en juego lo que es el método científico. A nosotros los psicólogos nos sirve muchísimo el método científico, pero no ese método científico que usted usó en la primaria cuando usted vino y hizo su experimento del frijolito. Reaccione con un emoji si usted hizo el experimento del frijolito. Se lo metía en un vasito, le echaba algodón, el frijolito, y ahí iba el frijolito. Eso no nos sirvió a nosotros para ver lo que era el método científico, porque había que observar, había que hacer hipótesis, había que ver si posiblemente salía raíz, si crecía, si daba fruto y así. Yo creo que a mí no soy amiga de las plantas porque a mí las plantas se me mueren, ¿sí? Pues yo creo que desde ahí me tuve que haber dado cuenta, ¿verdad? Que no me funciona, ¿verdad? Entonces a nosotros sí nos sirve. Nosotros los psicólogos observamos conductas, ¿sí? Observamos la actitud de nuestro paciente, ¿sí? Realizamos posibles hipótesis. Ay, hoy tal vez viene triste, viene desubicado, viene pensativo porque esto o lo otro está pasando, ¿sí? Nosotros aplicamos pruebas, ¿sí? Para obtener resultados, ¿sí? Y a la final, pues damos una conclusión de lo que le está pasando y un tratamiento, ¿sí? Ahora bien, antes de seguir por acá, pregunto, Ana Elisa, ¿qué va entendiendo hasta acá del funcionalismo? Con lo que ya voy a explicar. Eh, bueno, que el enfoque pues que William James le ha dado es ¿Estudia esto? ¿Cómo se llamaba eso? los procesos mentales, Ajá. Y eso tiene que ver con nuestras acciones. con la adaptación. Muy bien. Y con nuestra conducta. Muy bien. Por ahí va. Muy bien. Vamos a ver por acá, Jonathan. ¿Qué va comprendiendo Jonathan del funcionalismo? Antes de ya meterme al estructuralismo.
Muy bien. Ujú. Correcto. Ujú. Muy bien, excelente, Jonathan, gracias. Vamos a ver por acá Marjorie. No sé si estará por acá Marjorie. Si no, vamos a ver si no está Arlene. Bueno, entonces voy a seguir por acá. Ahora bien, después de ver lo que era el funcionalismo, ahora sigo viendo lo que es el enfoque de William James. ¿Sí? William James es considerado el padre de la psicología funcionalista. ¿Sí? Por ahí usted va a escuchar que Freud es el padre del psicoanálisis, Wundt es el padre del conductismo, pero William James es considerado el padre de la psicología funcionalista. Esa es pregunta de privado. ¿Sí? Por ahí les van a hacer la pregunta y usted va a tener que decir. Pero William James publicó en 1890 una obra. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de esa obra? Los principios de la psicología. Porque recordemos que él empieza a dividir la psicología en dos, en filosofía y en psicología científica. ¿Sí? Entonces él hace su libro porque ahí empieza a dar los principios de lo que es una psicología ya como tal, separada de cualquier otra ciencia. ¿Sí? Ahora bien, se da lo que es una crítica al estructuralismo. ¿Sí? Ya vimos lo que era el funcionalismo, ahora me voy a lo que es el estructuralismo. Estructuralismo viene de estructura y este es liderado por Wundt. ¿Sí? ¿Por qué por Wundt? Wundt viene y se opone a la idea del funcionalismo, porque él viene y dice, la mente sí o sí tenemos que descomponerla. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a descomponer? Viendo sus elementos simples. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos simples que propone Wundt dentro del estructuralismo? Son sensaciones. ¿Sí? ¿Cómo sentimos nosotros? ¿Qué sensación me da ver algo? ¿Qué sensación me da una situación? ¿Qué sensación me da lo que es una emoción? Permítame, solo lo voy a admitir aquí a alguien. Bueno, entonces él se da cuenta que sí o sí la mente hay que irla descomponiendo en cosas simples, porque al momento de irla descomponiendo se da cuenta que la mente es artificial y es estrecha, ¿sí? Nunca vamos a parar de entender cómo está estructurada la mente, ¿sí? Hay muchos estudios donde no han logrado descubrir muchas cosas de la mente, ¿sí? Pero entonces viene William James y él se da cuenta que nosotros los seres humanos tenemos una conciencia, ¿sí? Pero que esa conciencia no es en sí el todo del ser humano, sino que esa conciencia viene a ser una corriente o un flujo continuo de contenidos, ¿sí? Y ese flujo que le dice en este caso James, lo conoce como stream of consciousness, ¿sí? Que en inglés es flujo continuo de contenidos, ¿sí? Pero en este caso, William James se da cuenta que la conciencia, pues, no es en sí un todo, ¿sí? Sino que por ahí, pues, tiene diferentes partes, ¿sí? Y con esto, William James viene y hace lo que es el esquema EOR, ¿sí? ¿Qué es este esquema para William James? Como él se da cuenta que nosotros los seres humanos, pues vamos
reaccionando a elementos simples como sensaciones o imágenes, él se da cuenta que este es un modelo conductista, es un modelo que viene de conducta, ¿sí? Que solo se fijaba en dos cosas, estímulo y respuesta, nada más, estímulo y respuesta, ¿sí? Entonces él viene y propone que ese esquema, pues no solo se puede quedar en estímulo y en respuesta, él le agrega lo que es una O, ¿sí? Y esa O es el organismo. Entonces ahora funciona como estímulo, organismo y respuesta, ¿sí? Yo necesito tener un estímulo de algo, ¿sí? Y ante ese estímulo, pues va a reaccionar mi cuerpo, ¿sí? Para poder tener lo que es una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo del clima de hoy. El clima de hoy es frío, es aire, es lluvia. Pues si yo veo ese clima, yo quiero dormir, ¿sí? O tal vez hasta ahora quiero tomar cafecito con pan, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a tomar cafecito con pan, entonces yo tengo que venir, ir a la panadería, comprar mi panito, hacer mi cafecito y comer, ¿sí? Hay un estímulo del medio ambiente, ¿sí? Actúa mi organismo porque va a comprar el pan, ¿sí? Y hay una respuesta porque estoy complaciendo a ese estímulo, ¿sí? Si alguien tiene duda, por favor, con todo gusto, interrúmpame que yo lo regreso, ¿sí? Entonces, en ese esquema, nos damos cuenta que el organismo no es un receptor pasivo, porque necesitamos actuar, ¿sí? Yo no puedo amanecer y decir, ay, hay frío, me voy a tomar mi cafecito con pan, pero me tengo que ir a trabajar, ¿sí? O sea, si yo veo en el ratito, yo digo, ay, cafecito con pan, busco inmediatamente el cafecito con el pan, ¿sí? Entonces, este esquema del EOR hace lo que es una manipulación, ¿sí? Porque entonces ya viene a complacer los deseos de uno, ¿sí? O muchas veces muchos estímulos tienden a manipularnos. O usted utiliza cualquier estímulo para manipular a cualquier otra persona, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen hijos les pueden decir, mira, si te portas bien hoy en el colegio, no hay quejas, llegas tareas, yo más tarde te voy a llevar tu huevo, eso es de chocolate, es un huevo garden, creo que es un King Garden, ¿eh? Entonces, hay un estímulo. Entonces, si a mí me van a dar algo, pues yo con mucho gusto, ¿verdad? Yo molesto mucho a mi hermano porque él a veces me dice, mira, fíjate que necesito que me ordenes el carro. Ah, vaya, le digo, depende de qué. Ahí te voy a invitar a un tumac. ¿Sí? ¿Cuándo y dónde? Le digo. Entonces él me dice, entonces ya voy corriendo, ¿verdad? Porque entonces hay un estímulo que me está incentivando a poder hacer las cosas, ¿sí? Y dentro de este esquema EOR, nos vamos a dar cuenta que esto se basa mucho en las necesidades y procesos mentales que tenemos los seres humanos para poder emitir lo que es una respuesta, ¿sí? Para poder reaccionar ante este estímulo, primero lo pienso, ¿sí? Después de esto voy procesando la idea de cómo voy a hacer para poder tener en cuenta este estímulo y llevarlo a la acción o tener lo que es una respuesta. Reaccione con un emoji quien ya está esperando a las vacaciones de Semana Santa. Nadie le gustan las vacaciones. Bien. ¿Sí? Yo soy maestra de educación primaria. Y yo ahorita sí, ya estoy esperando esas vacaciones porque es que de veras ustedes es tanto. Entonces, si se dan cuenta, ya mi mente se está preparando. Porque yo sí ya estoy así como urge playa, por ejemplo, ¿sí? Pero yo sé que eso va a pasar hasta Semana Santa, ¿sí? Entonces, yo ya estoy pensando, ¿sí? Porque yo necesito tener una respuesta, ¿sí? Bueno, sigo por acá. Bueno, dentro de lo el funcionalismo, voy a regresar por acá, ya el funcionalismo y el estructuralismo, nos vamos a dar cuenta que va a estar John Dewey, ¿sí? Él es un principal exponente que da un aporte. ¿Y cuál es el aporte que da John Dewey? Él dice que hay una definición.
y a esa definición él le conoce como lo que es el arco reflejo. Imagínese usted como a las épocas de antes cuando los indios agarraban un arco con una flecha, porque había que hacer algo con ese arco y con esa flecha. Pero él dice que ese arco que funciona como reflejo no es algo que está separado, ¿sí? Esto es algo que debe de estar integrado como un circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí me voy a dar cuenta que el estímulo y la respuesta son dos cosas o dos caras de la misma realidad, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, en mi trabajo, yo procuro ser el empleado del mes, al final de mes yo voy a tener un premio o una recompensa, ¿sí? Entonces me doy cuenta que tanto ese estímulo como la respuesta que yo voy a recibir a fin de mes van de la mano, ¿sí? Funciona como un circuito que no lo puedo dejar separado. Yo no puedo decir, o yo espero que nadie piense, de que, ay, yo voy a procurar ser, por ejemplo, el empleado del mes y que a fin de año me reconozcan que yo fui el empleado del mes de enero. Porque entonces, ¿qué sentido tendría ser el empleado del mes de enero? ¿Sí? Después de que John Dewey viene y nos dice, está lo que es el arco reflejo, ahora que es Harvey Carr. ¿Sí? Y Harvey Carr define el objeto de la psicología como el estudio de todas las actividades mentales. Este señor deja por un lado que el objeto de la psicología es la mente y el cuerpo o la conducta. Entonces él viene y dice, no, para mí el estudio de la psicología sí o sí tienen que ser todas las actividades mentales relativas a lo que adquirimos y a lo que organizamos en base de nuestras experiencias para poder tener un fin dependiendo de la experiencia que yo vaya teniendo. Él se enfoca mucho en lo que son las experiencias, ¿sí? Puede ser que por ahí usted haya escuchado que alguien dice, ¿qué piensa usted acerca del matrimonio? ¿Y qué creen que vaya a responder una persona que le ha ido mal en el matrimonio? ¿Será que nos va a decir cosas positivas o negativas del matrimonio? Es malo. Es malo, no te cases, es para encerrarte, es para atender al esposo, ¿sí? Pero eso es porque la persona ha tenido una experiencia ya antes, ¿sí? Pero es muy distinto porque a mí me pasó mucho. El año pasado estuvimos debatiendo con muchos colegas porque si ustedes se dan cuenta, en la actualidad hay gente que ya no se quiere casar. ¿Por qué? Porque pues no quieren un compromiso. Y hay muchas mujeres que no quieren ser madres, ¿sí? Y eso es válido porque pues cada quien tiene su diferente punto de vista, ¿sí? Pero antes decía con unas colegas, miren, no sean mamás porque es cansado, porque es tedioso, porque uno se tira al abandono, porque se queda mal, la pareja se va, a uno le toca ver qué hacer por los hijos, ¿sí? Entonces yo cuando escucho este tipo de comentarios digo, ay, qué fatal, pues porque, o sea, le está yendo re mal, ¿sí? Pero esa es la experiencia de esa persona, ¿sí? Ya cuando yo decida vivir esa experiencia, yo sé que va a ser totalmente diferente. Si no vean lo que pasó en pandemia, todo el mundo hablaba horrible del hisopado. Y el hisopado y te llega hasta el cerebro, que te dan ganas de vomitar, que te sale sangre. Traumatizado uno, ustedes. Pero ya cuando a uno le toca hacer el hisopado, pues ya uno tiene totalmente otra experiencia, ¿sí? Entonces, a eso se dirige Harvey K, ¿sí? Que en este caso la psicología se basa en las experiencias que la persona va obteniendo para poder tener un comportamiento. Luego me voy con Edward Tonkin, ¿sí? Él también es un psicólogo muy sonado, ¿sí? Perdón, él no fue psicólogo, él fue un pionero de lo que es el conductismo, ¿sí? Él es un precursor del conductismo porque él se basa mucho en lo que tenga a ver con la conducta.
Él por ahí va a ser amigo de Juan Pablón, de Watson y de Skinner, que ellos se encargan de ver la conducta, ¿sí? Entonces viene y se da cuenta que el aprendizaje animal por ensayo y por error se van a enmarcar originalmente que es el funcionalismo, porque nosotros los seres humanos aprendemos viendo la conducta para poder así aprender, tener alguna experiencia o tener algún cambio, ¿sí? Y él utiliza mucho el modelo del modelado y ¿sí? Y con esto hay una imagen muy chistosa donde están los Pedros Picapiedra en la tele y hay un bebé de 2 años viendo a Pedro Picapiedra. Y viene Pedro Picapiedra y le pega al Dino, que es el dinosaurio que lo lleva, le pega con un mazo, ¿sí? Y entonces el dinosaurio viene y se echa y como que se queda sumiso. Entonces viene el bebé que está viendo la tele, agarra la pacha, agarra el muñeco que tiene y le pega también, ¿sí? Porque así es como aprendemos desde niños, ¿sí? Viendo cómo alguien más lo hace, ¿sí? Carro que por aquí se va a encontrar la vía un carro, ahí voy yo también detrás porque ya vi que el primero pasó, pues yo puedo pasar, ¿sí? Entonces, en eso se enfoca un poquito lo que es Edward Tolkien. Ahora bien, yo traigo acá lo que es un cuadro comparativo, ¿sí? Para poder entender un poquito mejor lo que es John Dewey, lo que es Howard Carr y lo que es Edward, ¿sí? Que son de los 3 personajes que yo ya les hablé ahorita. Y voy a ir haciendo la comparación si hay diferencias o nada que ver uno con el otro, ¿sí? Y tengo un concepto clave y tengo un aporte que cada uno hizo a la psicología, ¿sí? John Dewey, recordemos que hace lo que es el circuito sensoromotriz, ¿sí? Sensoromotriz tiene que ver con habilidades de todo nuestro cuerpo, como agarra, como mete, como jala, como lleva, etc. ¿Sí? ¿Y cuál fue el aporte de John Dewey? Él viene y cuestiona la idea del arco reflejo como paradas, porque viene y propone que él es un sistema global e íntegro para lo que es la adaptación, ¿sí? Mientras que Carl Carr, él viene y da un concepto muy claro, que son todas las actividades mentales, porque él viene y define el estudio de la psicología como adquisición y organización de experiencias que le sirven al ser humano para poder guiar el comportamiento hacia un fin en específico, ¿verdad? Levante la mano a quien le cuesta madrugar, ya sea para trabajar o para cualquier otra cosa. ¿A quién le cuesta de veras madrugar? Ustedes son de los míos. ¿Eh? A mí me cuesta mucho madrugar para ir a trabajar. Ahora bien, reaccione con un emoji. ¿A quién no le cuesta madrugar para irse de viaje? A la playa, a los hostales. Ya ven cómo son. Yo tampoco tengo problema para madrugar si me dicen que mañana me voy a la playa. Y más si estoy en feria. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en base a las experiencias que vamos teniendo, pues así va a ser mi comportamiento, ¿sí? Porque yo ya sé que si voy a la playa voy a relajarme, voy a comer mariscos, si me encanta la playa, pues voy a meterme a la playa y voy a nadar, ¿sí? Ahora bien, Edward Tolkien viene y él dice que hay un aprendizaje por ensayo y por error. Dígame quién no se ha equivocado en esta vida al momento de aprender algo nuevo. Todos. ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, así es como uno va aprendiendo. ¿Sí? Porque si hoy cometí un error, pues ya mañana no lo puedo cometer. Y si lo vuelvo a cometer, diría mi mamá, es porque quiere que la vida me vuelva a dar otra vez, ¿verdad? De golpe. ¿Sí? Y él hace un aporte. Él hace el estudio de la conducta animal como un instrumento para generar cambios en el ambiente, ¿sí? Y ahí es donde, en este caso, Tolkien viene y vincula el funcionalismo con las bases del
ahora. Perdón, se me fue la señal. Voy a parar un momento mi cámara para que me cargue un poquito más la señal. Yo dije, ya se fueron, todavía no he terminado. Bueno, en esa metodología nos damos cuenta que hay una aplicación práctica, ¿sí? Y el funcionalismo viene a ser un poquito más flexible que el estructuralismo en sus métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el funcionalismo va aceptando que hay una introspección. Esa introspección significa ver hacia adentro de nosotros. Esa introspección, si usted se recuerda, en la clase pasada, vimos que era como una especie de reflexión que nosotros hacemos constantemente, ¿sí? Y ese método de introspección, pues va a ser experimental y a la misma vez va a ser comparativo, ¿sí? Pero para esto lo dividimos, en tres tipos de psicología. La primera es la psicología del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se convierte en un en un objeto de estudio central. Nosotros todos los días estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Hoy aprendí que si me apuro, pues voy a llegar más rápido al bus. Hoy aprendí que si, por ejemplo, madrugo un poquito más, me da tiempo de llevar cafecito, ¿sí? Estamos en constante aprendizaje. Y puede ser que muchas veces vamos descubriendo cosas nuevas en la calle, en el trabajo o en la casa, ¿sí? ¿Y por qué la psicología del aprendizaje nos dice que nos estamos en constante aprendizaje? Porque es un mecanismo principal de adaptación, ¿sí? Hoy aprendí, por ejemplo, que hoy me agarró la tarde y que me dejó el bus. Entonces yo sé que mañana no me puedo levantar tarde porque si me vuelve a dejar el bus, entonces me va a tocar pagar otra vez taxi, ¿sí? Mientras que la psicología educativa dice que va a aplicar estos principios al entorno escolar, ¿sí? Dentro de la psicología educativa también podemos ver que nosotros tenemos diferentes métodos de aprendizaje. Pregunto, ¿alguien de aquí ya descubrió cuál es su método de estudio? ¿No? Con práctica, al menos yo con práctica. Con- Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto. Ay, qué bueno, porque entonces usted no es de memorizar, ¿verdad? El mío tomando ¿Alguien notas. por aquí tomando notas? Muy bien. ¿Quién más? Ujú. Sí, ese es mi método de estudiar también. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Alguien de aquí ya se dio cuenta que es muy visual? Necesita ver imágenes o esquemas para poder estudiar. ¿Sí? Si ustedes son así, que Eh, no sé si alguien por aquí tiene la facilidad de estudiar con música a todo volumen, ¿no? Ah, Vilma dice que sí. Yo no puedo estudiar con música, ¿eh? Yo para poder estudiar necesito estar en un lugar donde no haya bulla y donde esté concentrada. El semestre pasado me enojé con una licenciada porque estoy estudiando en la San Carlos y ella llegó a hacernos el examen final y estaba hablando por teléfono y eran las grandes carcajadas, ella en gran plática, yo tratando de concentrarme para poder responder mi examen y en eso llegó otra licenciada y hubo un momento que le dije, licenciada, disculpe, pero no me puedo concentrar, estoy más al pendiente de lo que usted estaba de gritar, reír y todo, le dije, entonces sí le pido respeto, ¿verdad? Y no, como que le dio igual y siguió, ¿verdad? Entonces sí me costó. Y no me fue tan bien en el examen, pero fue por lo mismo, ¿sí? Y también la psicología educativa se va a enfocar un poquito en lo que es cómo aprendemos nosotros. Cada quien aprende de diferente manera. Hay gente que aprende mucho con la práctica, hay gente que aprende mucho con la teoría
o hay gente que aprende solo viendo o escuchando, ¿sí? Y dentro de esta psicología educativa, pues van a entrar en juego lo que son nuestros factores cognitivos, ¿sí? Cómo pensamos, cómo decodificamos, cómo resolvemos, cómo analizamos y cómo lo llevamos a la práctica, ¿sí? Y dentro de esto, pues entran en juego también lo que son nuestras emociones. Ahora bien, cuando yo hablo de la psicología diferencial, me voy a dar cuenta que van a haber intereses de manera individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que yo puedo resolver todo con dinero, como puede ser que alguien pueda resolver todo sin dinero, ¿sí? Eso va dependiendo de la capacidad que cada ser humano tenga, porque así va a ir afrontando el medio en el que estamos, ¿sí? El año pasado yo tuve una excursión con mis alumnos, nos fuimos al Museo del Niño. Yo dije, yo espero que nadie vomite, ¿sí? Porque yo lo más práctico que llevo es una bolsa, ¿verdad? En eso me dice un nene, Miss, ya no aguanto vomitar. Y yo así como, ay, no, yo miren ustedes, si yo para algo no sirvo en vomitar porque yo me pongo a vomitar con la persona. Yo para auxiliar a alguien, yo no sirvo, ¿sí? Y yo así como, ay, yo le dije, Emiliano se llamaba Emiliano, Emiliano, respire, le dije, tome agua porque yo no quería que vomitara. En eso viene un nene más pilas del grado y le dice, vos Emiliano, le dice, ponete de pie, le dice, íbamos en el bus, ¿verdad? Y le dice, sí, mira, le dijo, levanta las manitas así, te empezás a sobar aquí, mira, así, y luego te empezás a hacer así con tus dedos, y luego aquí en las orejitas, le dijo, y que no sé qué, y mire, él empezó a decirle cómo hacer masajes, y le dijo, y se te va a ir pasando la manera que, o sea, las ganas de vomitar, y miren ustedes, yo no sé qué tanto funciona, yo solo miraba que el otro le hacía así, le hacía aquí, le hacía atrás, y miren ustedes, el niño no vomitó, y todos felices y contentos. Y yo más, porque yo dije que bueno que no vomito. Entonces, yo tenía mi manera de resolver. Yo llevaba la bolsa lista, ¿sí? Pero mi otro alumno tenía otra manera de resolver, ¿sí? Y le digo, yo, mire, ¿usted dónde aprendió eso? Y me dices que yo voy a Exploradores del Rey y soy scout, ¿sí? Entonces, cada quien va a resolver de diferente manera, ¿sí? Pregunto, ¿a quiénes de las chicas acá alguna vez se les cayó el tacón en la calle? ¿De la bota o de cualquier zapato? A nadie. Ay, a mí se me despegó el zapato. Ay, pues, eso es a mí me llega a pasar eso ahorita que ya soy grande y yo creo que me pongo a llorar, siento que todo el mundo se da cuenta, hago un caos y no veo solución. Pero si eso le llegara a pasar a un alumno de cuarto primaria, de sexto primaria, pueden pasar dos cosas. Se quita el zapato y se va descalzo o trata de resolver, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo resuelva usted, pues así va a ir teniendo diferentes experiencias, ¿sí? Y eso es lo que hace la psicología diferencial. Cada quien tiene diferentes capacidades y cada quien resuelve. ¿Y Vilma? A mí me pasó una vez, pero lo que hice, como cargaba chicle, comí chicle y se lo metí a mi tacón para que no se me cayera en lo que llegaba a una tienda a comprar un superglue. Yo no hubiera hecho eso, ¿sí? Yo me hubiera puesto a llorar o no sé, pero no hubiera pensado en eso, ¿verdad? Yo no sé si también a ustedes les pasaba o les pasó alguna vez que uno pegaba recortes en el cuaderno, ¿sí? Y yo no sé qué pasaba con la goma que se despegaba. Entonces yo me acuerdo que una vez que sí me tenían que calificar mi tarea, se me despegaron los recortes. Entonces yo agarré el dedito con saliva y le eché en una esquina y se pegó. Evidentemente fue por un ratito, pero yo resolví, ¿sí? Entonces también para que usted vaya viendo la diferencia. Ahora bien, voy con el psicoanálisis. Ya vi funcionalismo, ya vi estructuralismo y ahora voy con lo que es el psicoanálisis. Y el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, ¿sí? Este señor tiene un relajo con el psicoanálisis, usted. El psicoanálisis a nosotros los psicólogos nos cuesta muchísimo, porque para poder enfocarnos en un psicoanálisis profundo,
hay que tener una especialización, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes vayan a hacer una práctica, les van a sugerir, ¿sí? Les van a enseñar a hacer pruebas de psicoanálisis, test de la figura humana, test de la familia, test del árbol, test de la isla, ¿sí? Pero estos tests son un poquito complicados porque son de dibujo, ¿sí? Y hay que entrar en un psicoanálisis que uno de veras, a nosotros los psicólogos nos recomiendan no, por ejemplo, no hacerlos con mucha frecuencia, ¿sí? Hay un test que se llama CATS para niños y CATS para adultos. Estos tests requieren de mucho psicoanálisis porque las personas ven una serie de imágenes. Estos tests son muy extensos porque duran de 90 minutos a 120 minutos, ¿sí? Entonces, usted le va mostrando las láminas a la persona, a su paciente, y el paciente tiene que ir redactando historias, ¿sí? Ahora bien, para quien practica un psicoanálisis más profundo y le atina re bien, miren ustedes, llega a sacar un informe bonito porque descubre una de problemas que uno dice, ahí logra entender uno, ¿sí? Pero yo casi no lo uso en terapia porque es muy complicado. Y si usted no sabe hacer una buena interpretación, entonces no va a haber un resultado. Pero sí les enseñan lo básico y lo general, que es lo que todos utilizamos, ¿sí? Entonces, ese psicoanálisis dice que viene a revolucionar lo que es la disciplina al proponer que el comportamiento está determinado por procesos inconscientes e impulsos reprimidos, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo cuando el inconsciente nos traiciona. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo de Esteban. Esteban está con su chica, digamos que sea su novia, ¿sí? Un caso hipotético. Pero Esteban anteriormente tuvo una novia muy tóxica, ¿sí? Vamos a poner que la novia anterior se llamó María y la novia de ahorita se llama Hazel. Entonces Esteban está cenando con su chica, está platicando, todo chévere, todo calidad, diría usted, ahí con un taquito y una Coca-Cola. Pero en medio de la conversación viene Esteban y en vez de decirle Hazel, le dice María, mi amor. Saltó Hazel y le dice, me estás confundiendo con la ex. ¿Sí? Híjoles, viene Esteban y dice, la verdad, disculpa, amor, no fue mi culpa que no sé. Entonces ahí nos traicionó el inconsciente, ¿sí? Porque pasa de manera instantánea, ¿sí? Puede ser que usted se recordó de ella en estos días, que quizás le volvió a escribir a Esteban, que le dijo, mira, regresemos, perdona, ¿sí? Entonces ahí es donde actúa el inconsciente. Más adelante vamos a ver que Sigmund Freud tiene 3 estadios: consciente, inconsciente y preconsciente. Por eso nos vamos a enfocar en lo que él aporta. Ahora ya saben, cuando alguien les diga el nombre de la ex o el ex, ¿verdad? El inconsciente. Ahora bien, Sigmund Freud viene y tiene 3 pautas dentro del psicoanálisis. El número 1 es lo esencial. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que la conducta humana está impulsada por procesos inconscientes y vivencias infantiles. Dentro de estas vivencias infantiles, vamos a ver que van a haber conflictos entre impulsos biológicos, especialmente de naturaleza sexual y normas sociales, ¿sí? Ahora bien, eso es lo esencial para la teoría que él tiene, pero él se da cuenta que hay una estructura de la mente. Él viene y propone 2 divisiones. La primera es que la mente está regida por lo que es consciente, ¿sí? Lo consciente me ayuda a mí a decir, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto es bueno, esto es malo, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, ¿sí? Eso es el consciente. Pero también juega el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Y para entender un poquito lo que es el consciente y el preconsciente, el inconsciente, nos damos cuenta que él propone otra división que va de la mano con esto, que es el ello, el yo y el superyo, ¿sí? ¿Y cómo entran en juego estos 3? El ello van a ser
todos nuestros instintos, ¿sí? Todos nuestros deseos carnales de la carne, ¿sí? El yo va a actuar como un juez, porque nos va a dar el uso de la razón y nos va a aterrizar un poquito en la realidad. Mientras que el super yo nos va a ayudar a hacer esa conciencia moral. ¿Será que es bueno? ¿Será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Será que lo que estoy haciendo la ley no lo va a ver como malo? ¿O será que la ley me va a indicar que estoy totalmente en lo incorrecto? ¿Sí? Pero Freud se da cuenta también que necesita implementar un método. Y el método que él implementa es la asociación libre. ¿Sí? ¿En qué consiste esta asociación libre? Esta nosotros la practicamos mucho en terapia. ¿Sí? Porque el paciente habla sin filtros. ¿Qué significa eso? Es cuando el paciente logra establecer una confianza con usted y empieza a contarle toda la situación. Hubieron abusos, hubieron discriminaciones, hubo esto, o sea, empieza a contarle todo, sin omitir nada y sin decir lo que son mentiras, ¿sí? Y esa asociación libre va de la mano con la interpretación de los sueños para hacer consciente lo inconsciente y resolver conflictos neuróticos, ¿sí? Yo no sé si por ahí ha escuchado usted que a veces cuando usted sueña con heces o con lodo, eso es porque hay una interpretación. ¿Cuál es esa interpretación? Que posiblemente usted esté próximo a tener problemas, ¿sí? Y de eso se encarga, pero eso es un estudio más a fondo, ¿sí? Por ahí, si las mujeres sueñan con serpientes, pueden ser problemas. O las serpientes también dentro del psicoanálisis tienen un significado sexual, ¿sí? Que por ahí voy a buscar un documento que yo tengo y se los voy a compartir, porque también hay sueños que los hombres tienen y que las mujeres van teniendo. Y ya para ir terminando, tengo al conductismo con John Watson y Skinner, ¿sí? Se recuerdan que al principio yo se los mencioné y ahorita vamos a ver. Y vamos a ver qué hace Watson. Ellos se enfocan en la conducta. Watson viene y rechaza el estudio de la mente y la introspección, porque él dice que la psicología debería delimitarse a la conducta observable y a su relación con el medio ambiente. Él dice que la conducta sí o sí tiene que entrar en juego en un método de observación, porque muchas de nuestras conductas son porque hemos observado cómo ha reaccionado alguien más. Mientras que Skinner viene y él dice que existe un condicionamiento operante. Ese condicionamiento operante se va a enfocar en lo que son las consecuencias. Y para que entendamos un poquito el condicionamiento operante, es porque nosotros tenemos una necesidad, cubrimos esa necesidad se cubre con una recompensa o con un castigo, ¿sí? Y el condicionamiento operante viene con el ejemplo muy literal. ¿Cuál es ese ejemplo tan literal? Si usted tiene mascota en la casa y tiene un perrito, usted sabe que al momento de que usted le va a dar comida o le va a dar un huesito, el perrito empieza a salivar, pero no con una salivación exagerada, sino que usted viene y se da cuenta que empieza a hacer esto con la lengua, ¿sí? Empieza a como que a degustar, aunque aún no se lo han dado. Entonces, si el perrito se portó bien, le doy su recompensa, ¿sí? Le doy un premio, ¿sí? Pero si el perrito sacó toda la basura, se comió el zapato, lo más seguro es que yo le dé nalgadas, le dé cinchazos, o lo regaño o le haga matear, ¿sí? Entonces, hay una consecuencia. Ahora bien, este conductismo de John Watson y de Skinner tienen lo esencial, que es rechazan la introspección y sostienen que el objeto de estudio debe ser sí o sí la conducta, ¿sí? Mientras que el conductismo clásico por Watson viene a proponer que el comportamiento es una respuesta ante estímulos, ¿sí? Mientras que el conductismo radical, propuesto por Skinner, se da cuenta que se va explicando la conducta que va teniendo la persona dependiendo de la consecuencia, dependiendo de un refuerzo positivo
negativo o incluso un castigo. ¿Alguna duda con la clase? ¿No? Bueno, les voy a compartir entonces en este momento lo que es el link de asistencia. Por favor, llene su asistencia porque ahí es donde yo me voy a dar cuenta si usted cumple con el 80% de su asistencia. Por favor, ¿sí? Entonces, de mi parte ha sido todo. Qué bueno verlos. Hoy fue un poco por ahí que yo estuve preguntando que esto y que lo otro, pero la siguiente semana voy a estar preguntando más para que la clase pues no sea aburrida, usted no sienta el tiempo y aprendamos un poquito más. Me dio mucho gusto verlos y verlas, que tengan una buena noche, buen provecho y los dejo descansar un ratito para que se conecte a su siguiente clase. Que pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Disculpe, no es. Igualmente, feliz noche. Lo mandé por WhatsApp. No Ah, sé si noche, tiene es que tal vez licenciada. estoy en ese grupo. No. Ay, ¿No está en el disculpe, grupo? licenciada. Ahorita, No. ahorita se lo voy a compartir yo por acá. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Entonces, no sé si está por aquí Alejandra, para que usted pueda agregar a su compañera al grupo, por favor. Es tan amable, que ella es la administradora del grupo. Gracias, ahorita voy a colocar mi número de teléfono allí. Muy amable, licenciada, gracias. Muy bien, que tenga feliz tarde. Entonces, Alejandra, por ahí le van a colocar el número para que me haga favor. Y si fuera tan amable de agregar a su compañera, por favor. Sí, licenciada, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Que pasen feliz noche y buen provecho. Gracias, licenciada. Igualmente, feliz noche. Gracias.